Hola, bienvenidos a una receta más del canal. Hoy he preparado un postre súper rápido y de lo más rico del mundo. Calentito, con helado, con chocolate. Bueno, está exquisito, no os lo podéis perder. Así que aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar 4 tortillas mexicanas, 3 cucharadas bien grandotas de nocilla, 225 gramos de queso crema, de 3 a 5 plátanos, un puñado de almendras laminadas, helado de fresa, mermelada de fresa y canela en polvo. Voy a empezar tostando las almendras. En una sartén sin aceite las vamos a dejar unos minutitos hasta que estén tostadas. Si vosotros ya las tenéis tostadas, pues mucho mejor. Si las tenéis enteras, las podéis cortar en trocitos y tostarlas vosotros mismos. Ya veréis que se tarda muy poco tiempo en tostarlas e ir removiéndolas constantemente para que no se os quemen. Y en esta ocasión no le he añadido aceite porque bueno, el postre ya es bastante contundente, así que un poquito de grasa menos. Una vez listas, las apartamos enseguida del fuego y las reservamos hasta que sea el momento de utilizarlas. A continuación, en un bol vamos a mezclar el queso crema y la nocilla, que yo estoy utilizando nocilla porque es la que tenía en ese momento por casa, pero podéis utilizar cualquier tipo de crema de cacao. Y os aconsejo que el queso crema lo tengáis fuera de la nevera para que sea más fácil mezclarlo todo, porque bueno, son 2 cremas bastante espesas, así que ya os digo que os va a costar un poquito mezclarlas, pero al final se consigue. Bueno, aquí ya veis que le he agregado 2 cucharadas bien hermosas de crema de cacao. Voy a mezclar un poquito ahora, pero después ya veréis que le añado una tercera cucharada de crema de cacao. Ahí va la tercera y ahora a mezclar bien hasta que esté todo bien integrado. Una vez bien mezclado, mirad ya la pinta que tiene. Bueno, y ahora ya vamos a coger las tortillas y les vamos a cortar los bordes para que nos quede una tortilla cuadrada. Vamos a hacer lo mismo con el resto de tortillas. Os podéis ayudar de la primera como base para que os queden todas de la misma medida. Pues aquí ya las tenemos todas listas y con lo que nos ha sobrado, por supuesto, no lo tiramos, lo guardamos y nos lo comemos con otra receta. A continuación cortamos los plátanos en rodajas más o menos de 1 centímetro para que así nos quede el postre un poquito elevado. Una vez ya tenemos todos los ingredientes preparados, vamos a empezar a montar el postre y empezamos untando la mezcla de queso crema y crema de cacao por todas las tortillas que hemos preparado. Si nos sobra crema, evidentemente también la guardamos.
que nos la podemos comer con unas tostadas o con los restos de tortilla que hemos cortado antes. A continuación vamos a agregar los plátanos en 2 de las tortillas y los vamos a colocar bien juntitos para que nos quede toda la tortilla bien cubierta de plátano. Y aquí va a ser cuando vais a ver si necesitáis 3, 4 o 5 plátanos. Depende del tamaño que hayáis cortado vuestras tortillas. Bueno, mirad qué pinta más rica ya tiene todo. Vamos a espolvorear ahora canela por encima del plátano. En una sartén vamos a colocarle una de las tortillas con el plátano. Y la vamos a cubrir con una de las tortillas que solo tiene la crema de chocolate y queso. Aplastamos un poquito para que esté bien sujeto el chocolate y el plátano. La vamos a dejar de 1,5 minutos a 2 minutos y le vamos a dar la vuelta para que se tueste también por el otro lado. Aquí tener un poquito de cuidado porque es un poco delicado, pero bueno, si lo hacéis con maña y rápido, pues no se os va a desmoronar nada. Cuando esté lista ya la vamos a colocar en un platito y mirad cómo ha quedado por dentro. Huele súper bien, el chocolate y el plátano calentitos, wow, es una delicia. Y mirad, ahora le estoy agregando unas cuantas almendras tostadas por encima. Y a continuación la mermelada que teníamos también la he puesto en una bolsita y le voy a poner un poquito de mermelada por encima. Y vamos a hacer los mismos pasos para preparar la segunda tortilla. Cuando ya la tenemos también lista, la vamos a colocar encima de la otra. Y veis, así queda un postrecito más levantado. Mirad otra vez el plátano y el chocolate. ¡Buah! Es que me encanta. Otra vez le ponemos unas poquitas almendras por encima y hacemos lo mismo con la mermelada. Y ahora viene la guinda del pastel y le vamos a agregar una bola de helado de fresa. Y como os podéis imaginar, yo ya no puedo más y voy a probar. ¡Buah! Y está riquísimo, calentito el chocolate y el plátano, aquí con un poquito de helado que veis que se está deshaciendo. Bueno, perfecto, un postre perfecto, que además se tarda muy poquito tiempo en prepararlo. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.